Bendecido día tenga usted que me está viendo en este momento. Hoy quiero reflexionar sobre la pregunta ¿qué es el pecado? Y la base bíblica está en las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versos 23 y 24, que dice así: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? La historia bíblica nos enseña en el libro de Génesis que cuando Adán y Eva desobedecieron a la ley de Dios, Dios los sacó del huerto del Edén, los destituyó del huerto. Eso significa que los destituyó de su presencia. Ya no pudieron vivir en el huerto de Dios, que era donde Dios se hacía presente todos los días con la primera pareja. Entonces, el pecado es quebrantamiento de la ley de Dios. Adán y Eva habían quebrantado la ley de Dios. Y bueno, el quebrantamiento de la ley tiene su consecuencia. Los gobiernos de la tierra, cada reino, cada gobierno, cada país tiene sus leyes. Y cuando una ley de ese país es quebrantada por un ciudadano o cualquier persona que está dentro de ese país, debe someterse a las leyes del país. Si una regla o ley es quebrantada, el mismo artículo de ley dice cuál es la sentencia. Así que también en el gobierno de Dios, en el reino de Dios, hay leyes establecidas por Dios, y también dice la Biblia que hay sentencia, hay consecuencia de quebrar sus leyes. Por ejemplo, en Romanos 6:23 dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte. Ahí está dictando la sentencia. La consecuencia del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habla de dos cosas. Habla de sentencia y habla de una manera de evitar la sentencia, de evitar el castigo. La sentencia es la muerte, y aquí se refiere a lo que dice el verso 23 del capítulo 3. Destitución de la gloria de Dios. La muerte a la cual se refiere es la destitución eterna de la presencia de Dios. O sea, que la consecuencia es la consecuencia por el pecado es que eternamente viviremos separados de la gloria de Dios, separados de Dios. Pero no solamente eso, sino que también Apocalipsis 20, el verso 15, dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces no es solamente una separación de la gloria de Dios, sino separado y encarcelado en un lugar de tormento por toda la eternidad, por causa del pecado, por causa de haber quebrado la ley de Dios. Mas como Dios no quiere que el ser humano vaya a una condenación eterna donde va a vivir atormentado por la eternidad y separado para siempre de la presencia de Dios, entonces Dios envía a Jesucristo a morir por el pecador. Por eso dice la Biblia que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre que hay un quebrantamiento de una ley, a la hora del juicio hay dos cosas. Uno, está la sentencia por causa de el quebrantamiento de la ley. Y otra es la fianza para poder salir libre por causa de haber quebrado la ley. Entonces, cuando no se puede pagar la fianza, cuando la culpabilidad es demasiado alto, a veces ya no se le fija una fianza al reo porque es un reo de muerte.
Por ejemplo, cuando en una corte se le declara culpable y la sentencia es la ejecución, ya no hay ninguna fianza. Entonces, en el caso espiritual también viene a ser lo mismo. Cuando ya llegue el juicio final, no habrá fianza. Pero ahorita todavía hay tiempo de fianza. Por eso que dice la Biblia que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. Y la fianza para no recibir la muerte eterna, que es el lago de fuego, la fianza es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es la fianza. El rechazar la fianza establecida por Dios, que es el sacrificio de Cristo, nos lleva entonces a la condenación eterna, o lo que diríamos condenado a muerte, donde ya no hay fianza. Eso tiene que ver con el juicio final, el lago de fuego. Pero mientras todavía eso no se ha llegado, todavía la fianza está vigente. Pero está vigente para los que estamos en vida, no para los que ya murieron. O sea, para que no pensemos que no, entonces todavía hay un chance para aquellos que ya murieron y no quisieron recibir a Cristo, lo pueden recibir ya muertos. No, la Biblia dice mientras hay vida hay esperanza. Los muertos no pueden recibir a Cristo porque el pecado es un acto de la voluntad. Hay pecados que se cometen contra uno mismo, como la fornicación, dice la Biblia que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay pecados que se cometen contra el prójimo cuando la falta tiene que ver con el daño que se le ha cometido hacia otra persona. Pero tanto el pecado contra uno mismo o contra el prójimo son pecados contra Dios, porque Dios puso en su ley que no nos hagamos daño nosotros mismos. Puso en su ley también, hay mandamientos de que no le hagamos daño al prójimo. O sea, todos los pecados son quebrantamiento de la ley de Dios, son contra Dios, aunque también sea contra nosotros mismos o contra el prójimo. Y como es un pecado contra Dios, tenemos que ser juzgados por las leyes de Dios. Pero Dios en su misericordia, Él mismo pone una fianza para que nosotros no seamos condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios da un regalo, regala la fianza. Y esa fianza es recibir a Cristo como nuestro Salvador. Mi amigo, ¿por qué rechazar la fianza? Cuando si uno es culpable de algún crimen aquí en la tierra, uno a veces tiene que endeudarse para conseguir el dinero para la fianza. Algunos han tenido que vender sus casas para conseguir el dinero de la fianza. Pero aquí el Señor está regalando la fianza. Él paga por la fianza. Él pagó con su propia sangre por nosotros. Pero si nosotros rechazamos a Cristo, estamos rechazando la fianza. Y lo único que queda es la sentencia ya dictada. La paga del pecado es muerte, o sea, la condenación eterna. Así que, ¿qué es el pecado? Es quebrantamiento de la ley de Dios. Es que Dios dijo, no hagas eso, y nosotros hacemos lo contrario. O dice Dios, haz esto, y nosotros no le obedecemos, hacemos otra cosa. Eso es el pecado. Pero aún como nosotros todos somos pecadores, Dios envió un medio de salvación para que no recibamos la sentencia más grave, que es la pena de muerte eterna, la condenación eterna. El pecado está en la voluntad del ser humano. Dios no condena a una persona que todavía está en la edad de la inocencia, porque el pecado está en el alma, y el alma es la conciencia, y es en la conciencia de nosotros que tomamos las decisiones. Por eso es que la Biblia dice, alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es pecado? Entonces el pecado es lo que hacemos voluntariamente. Cuando decidimos voluntariamente quebrar las leyes de Dios, eso es pecado. Entonces es importante también que entendamos esto, porque a veces, ya sea la gente o el diablo mismo, nos hace creer que estamos en pecado cuando cometemos algún error que
que estuvo fuera de nuestra voluntad. Una cosa es un error y otra cosa es un pecado. El pecado es aquello que hacemos voluntariamente. El niño, cuando está en su edad de infancia, no tiene conciencia, por eso Dios no lo culpa de pecado. Pero como ya por naturaleza, la naturaleza que nos heredó la primera pareja, que desobedecieron las leyes de Dios en el huerto del Edén, nos heredaron esa naturaleza pecaminosa. Cuando se despierta la conciencia misma trae consigo el pecado, porque en la naturaleza de la conciencia viene la habilidad o la naturaleza de desobedecer a Dios. Entonces, no se sienta culpable por aquellas cosas que usted no hizo voluntariamente. Más sin embargo, si podemos reparar algo, hay que hacerlo. Pero la verdadera culpabilidad es cuando hacemos algo voluntariamente. Por eso es necesario acudir a Cristo, porque aunque sepamos qué cosa es pecado, nuestra naturaleza nos impulsa a desobedecer. Porque ¿qué es pecado? Desobedecer la ley de Dios. Que Dios le bendiga.